Iniciamos esta serie hace ya algunas semanas preguntándonos ¿para qué estamos vivos? ¿Para qué estamos acá, en esta tierra? Y luego de ver los primeros 3 propósitos, que es creado para adorar a Dios, que fuimos creados para la familia de Dios, que fuimos creados para ser como Cristo, hoy les quiero proponer que podamos ver este propósito número 4, que dice que fuimos creados para servir a Dios. Amén. Fuimos creados para servir a Dios. Lo presentamos de esta manera porque entendemos a la luz de la Biblia que es un propósito, es algo que está innato, que es algo que está incluido en la vida de cada aquel que se acerca a Cristo y lo recibe como Señor y Salvador. Para empezar con esto, les propongo que veamos en Mateo capítulo 20, versículo 28, versión Reina Valera contemporánea, nos dice: imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Una traducción más actual, traducción en lenguaje actual, dice: yo, el Hijo del Hombre, lo hago así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para dar mi vida por la salvación de muchos. Díganme quién más, si no es el Señor Jesucristo, que con toda autoridad podría haber dicho: yo vengo a este mundo, vengo a tomar posesión porque tengo la autoridad, porque tengo la capacidad, el poder para que todos ustedes hagan lo que yo les diga. ¿Quién más sino Él podría haberlo hecho y exigir servicio y Él ser servido? Sin embargo, vemos que los principios del cielo nos confrontan una vez más. El Señor, el Rey, el Señor de señores, dice: yo no vine para que me sirvan, yo vine para servir. Y un servicio que llevó hasta las últimas consecuencias, porque fue la entrega de su vida, lo último que hizo para poder darnos salvación. Entonces, haciendo esta breve introducción, vamos a ir aclarando un poco y vamos a intentar responder a una pregunta simple, pero importantísima. Y la pregunta es: ¿qué es servir? Porque estamos hablando de que fuimos creados para servir a Dios, que el Hijo del Hombre, Jesucristo, no vino para ser servido, sino vino para servir y dar su vida. Entonces nos vamos a preguntar: ¿qué es servir? ¿Qué es esto que estamos hablando? Si vamos al diccionario, cualquiera puede tener acceso de nuestra lengua, y el diccionario lo define como ser útil o a propósito para un determinado fin. Es estar al servicio de alguien, suministrar a un cliente lo que ha pedido, ¿no?, entre paréntesis. Poner algo en un recipiente, puede ser comida o bebida, en algo en lo que va a consumirse. Servir, ser útil, es estar al servicio, o ser a propósito para un determinado fin. Eso es lo que nos dice el diccionario. Vamos a la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué podemos entender que es el servicio a la luz de las Escrituras? La Biblia aparece una palabra, quizás para algunos desconocida, que si yo se las leo así, quizás no, pero es diaconía. Quizás algunos con más añitos por ahí en el Evangelio, quizás les suena a la palabra diácono, ¿cierto? Los diáconos en el Nuevo Testamento eran aquellos que iban siendo nombrados por los apóstoles y que tenían una actitud de servicio hacia los demás hermanos. Pero la palabra diaconía se traduce como servicio, ayuda. Aparece unas 34 veces en el Nuevo Testamento y se traduce como
ministerio, servicio, quehaceres, distribución, ministración. ¿Por qué les digo esto? Porque vamos a ir viendo ahora que el servicio es muy amplio. No es simplemente hacer una tarea o una cosa, sino que es muy amplio, y así, eso vamos a ir viendo. Mire, por ejemplo, ahí creo que están mencionados los pasajes para que vayamos entendiendo de qué nos habla la Biblia cuando habla de diaconía o de servicio. ¿Se acuerdan? Hay un pasaje muy conocido donde están Marta y María, y una está muy ocupada y la otra como que no está haciendo nada, aparentemente. ¿Lo tienen? En esa situación que Marta estaba muy ocupada y María estaba mirando a Jesús, escuchándolo, la Biblia nos dice en Lucas 10 que Marta estaba preocupada con muchos quehaceres. Bueno, esos quehaceres en el original es diaconía. Vieron, quehaceres, estaba haciendo muchas cosas. Hay otro ejemplo, Hechos 6, capítulo 1, que es cuando empieza a crecer la iglesia y se ve que tenían un momento de compartir, de comer juntos, como iglesia. Y aparentemente los que eran los mismos apóstoles eran los que oraban, los que enseñaban la palabra y también atendían las mesas. Entonces, cuando vienen algunos que se quejaban, dicen, no nos están sirviendo a todos por igual, porque en la distribución de las mesas se está siendo injusta. Bueno, esa distribución de lo que hablan ahí, de atender la mesa, es diaconía, es el servicio. Fíjense que cuando hablamos de servicio, entonces hablamos de quehaceres domésticos, hablamos de atención de mesas, y los apóstoles, después de este hecho de atender las mesas, dicen, nosotros nos vamos a dedicar al ministerio de la palabra, a la diaconía de la palabra, al servicio de la palabra. Entonces, cuando hablamos de servicio, no estamos hablando de una cosa o de un momento, estamos hablando, es muy amplio. Atender mesas, trabajar en una casa, hacer los quehaceres domésticos, en el ministerio de la palabra, es servicio. Si entonces vemos que esto, lo que habla la Biblia en el servicio, es muy amplio, y podemos resumir entonces, creo que está en pantalla esta frase o esta definición más amplia, podemos decir que servir es lo que hace un servidor, lo que hace un sirviente, lo que hace un ministro. Es ministrar, lo que se hace en un ministerio. ¿Han escuchado, no, los famosos ministerios? A nivel nación, a nivel provincia, hay ministerios. Bueno, esa palabra quiere decir que ese lugar está al servicio de la población. Eso es un ministerio. Están para servir. Es lo que hace alguien que es útil, que ayuda y colabora para beneficio de alguien más. Bien, ¿me van siguiendo, hermanos? ¿Me dicen amén? ¿Qué es servir? Vemos que es algo que hace alguien, que ayuda a los demás y que es muy amplio. Sí, es muy amplio. Entonces, les hago otra pregunta, a ver si la podemos responder. ¿Por qué servir? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Claro. ¿Cuántos tienen buenas ideas para su futuro? Amén. ¿Tienen buenos anhelos? Amén. Buenos proyectos, ¿no? Quieren cosas lindas. Como yo, como nosotros, mi familia, tenemos anhelos, sueños, proyectos, ideas. Bíblicamente, entre los propósitos de Dios, lo que Dios quiere, y su cumplimiento, hay algo en el medio que se llama servicio. Piénsenlo en la obra de Cristo. ¿Cuál era el propósito de Dios? Reunir un pueblo para sí, que muchos sean salvos, ¿no? Propósito de Dios, amén, buenísimo. Pero tuvo que haber un servidor en el medio que haga lo que había que hacer. El mejor ejemplo que nos podemos tener es el de Cristo en Isaías 53. Si quieren, anótenlo los que toman nota. Si usted lee el capítulo 53 de Isaías, va a ver lo que algunos conocen como el siervo sufriente.
que hubo que hacer algo, ese siervo tuvo que hacer algo para que nosotros hoy podamos disfrutar lo que disfrutamos. Si usted y yo podemos decir y podemos dar gloria a Dios y alabamos y aplaudimos y nos gozamos en la presencia de Dios, fue porque hubo un servidor que hizo lo que había que hacer, que se puso al servicio del Padre para que esos propósitos, para que esos anhelos, para que ese proyecto, para que ese sueño se pudiera haber cumplido. Ese siervo fue Jesucristo. Ese fue el siervo. Entre los propósitos y su cumplimiento hay algo en el medio que se llama servicio. Hermanos, nos repito, si nosotros hoy podemos dar gracias a Dios, porque Él ha cambiado nuestras vidas, porque Él ha hecho algo milagroso, porque tenemos un futuro asegurado, es porque Cristo vino, porque Cristo dejó el cielo, porque Cristo se hizo hombre, porque Cristo vivió una vida obediente, sin pecado, porque entregó su vida para que fuera crucificado, castigado, insultado, golpeado. Pero no terminó ahí. Ese siervo fue glorificado, fue resucitado, fue ascendido. Y hoy es tu Señor que está vivo, como cantamos al principio. Amén. 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 Sí. Si aún usted no sabe esto, no lo sabía, se lo digo ahora. Ese Cristo, cuando usted escucha esto por primera vez, cuando usted escucha esto, que es el mensaje de salvación, que es lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros, no es simplemente para recordarlo y tenerlo ahí como un recuerdo, sino es para tomar una decisión. El Evangelio exige una respuesta. Si usted se encuentra con este mensaje por primera vez, la invitación a través de la palabra que nosotros le extendemos es que usted pueda arrepentirse de sus pecados. Confiese a Jesucristo como Señor y Salvador. Lo reciba en su vida y que le dé gracias porque ahora el Espíritu Santo vive en usted. Amén. Vimos entonces qué es servir, por qué servir, y vamos a otro título acá que nos dice servir como Jesús. Y yo voy a dar por sentado, voy a dar por hecho, que si entendemos que nuestro Señor, nuestro máximo modelo, no vino a ser servido, sino a dar su vida en rescate por muchos, yo entiendo que hay algo en nosotros que se va formando de a poquito y que nos dice internamente, bueno, yo quiero hacer algo parecido. Yo quiero servir como Jesús. Amén. Amén. Si hay algo que yo quiero hacer, porque somos cristianos, y pues no, bueno, yo quiero que cuando la gente nos vea diga, ah, qué bueno, cómo aprende esta gente, cómo mejora en su servicio. Y el título acá que les propongo es que podamos empezar a entender cómo sirvió Jesús y cómo podemos hacerlo nosotros. Y les voy a contar acá 4 puntos cortitos, cómo servía Jesús y cómo nosotros podemos imitar esto. Primer punto, disponible. Disponible. ¿De qué se trata esto? Disponibilidad, que no es lo mismo que estar dispuesto. ¿Nunca le pasó a veces con alguien? ¿Sabes que necesito ayuda? ¿Podrás? Sí, vos estoy. Vos sabés que yo estoy, vos avisame y estoy. ¿Está dispuesto? ¿Podés mañana a la mañana? No, estoy ocupado. Claro, está dispuesto, hay un corazón dispuesto para hacer algo, para ayudar, pero no está disponible. No hay disponibilidad en la agenda, no hay horario. Entonces vemos a Jesús en Mateo 20, del 30 al 32, que nos dice, he aquí 2 ciegos estaban sentados junto al camino. Y cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Auxilio le estaban pidiendo. La gente los reprendía para que callaran,
Pero ellos gritaron aún más fuerte diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y ahí viene la actitud de Jesús. Primero, se detuvo. Tuvo el tiempo para, en el medio de su rutina, en el medio de sus quehaceres diarios, parar. Detuvo. ¿Qué más hizo? Lo llamó. Les habló. Encima lo llamó, dice, ¿no? Yo me imagino, eran dos hijos que estaban juntos, lo llamó. O sea, ahora tenía que esperar a que lleguen, ¿no? Entonces lo llamó, esperó a que llegue, esperó sus tiempos y les dijo: ¿qué quieren que les haga? No, bueno, después la historia ya creo que ya la conocemos, les restauró la vista, etc. Pero lo que vamos es esta disponibilidad. No solamente un corazón dispuesto, no solamente las ganas de querer ayudar, no solamente las ganas de querer hacer algo bueno, no solamente las ganas de querer dar una mano, sino la disponibilidad en el tiempo, en la agenda, en nuestra vida diaria. Disponibilidad. Segundo, agradecido. Van a ir 3 pasajes en el medio del servicio de Jesús, distintos en la resurrección de Lázaro, multiplicación de panes, y cuando estaba por enseñar algo, siempre daba gracias. Señor, gracias. Gracias por estos panes. Gracias porque me escuchaste. Gracias por esconder esto de los sabios. Gracias. ¿Qué pasa? Cuando hay un corazón agradecido, no hay lugar para la queja. No hay lugar para la crítica, hay menos, ya no entra. Entonces cuando ocurre algo a veces, ¿no? Porque andamos, yo calculo que andamos todos más o menos parecidos a veces en la semana, con los tiempos acá, que sale de la escuela, que entra al jardín, que ahora va a fútbol, ¿no? Que ahora empieza otra cosa, que tengo que ir a buscar allá, ¿no? La semana se nos pasa así. Y en el medio, me dejó el colectivo, el auto no me arrancó, las calles están escarchadas, no voy a tardar 10 minutos, voy a tardar 20. Pero con el corazón agradecido, la mirada de las cosas cambia. Ahora ya no hay queja, estoy agradecido. ¿Por qué? Porque es una oportunidad. Es una oportunidad para servir, para ayudar, para orar. Hay oportunidades. Hay oportunidades que a veces no las vemos por falta de agradecimiento. En toda situación podemos ver oportunidades y la queja se reduce, que tanto mal nos hace y tanta pérdida de tiempo nos ocasiona. El tercero, fidelidad. Juan 17:4 dice: yo te di la gloria aquí en la tierra, dice Cristo, al terminar la obra que me encargaste. 1 Corintios 4:2. Ahora bien, alguien que recibe, dice el apóstol Pablo, el cargo de administrador debe ser fiel. Le encargaron una tarea a Cristo. Y el que dice: la hice más o menos. Bueno, no sé si la terminé, pero bueno, quedó empezadita. Dice: yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar, consumado es, se terminó, está cumplido. Esto que me encargaste, Padre, está cumplido, lo hice a la perfección, de principio ya está hecho, mi tarea está hecha. Fiel. ¿Cómo somos nosotros? ¿No? Cuando me encargan algo, cuando me piden algo, cualquiera, un amigo, alguien de la familia, un jefe, ¿no? Después lo hago así, sí, ya. No me recuerdes todos los meses, amor. Ya sé que tengo que hacer eso. No hace falta que me recuerdes todos los meses, ¿no? Claro, la basura ya no entra más, pero siempre entra un poquito más. Fiel, responsable, alguien digno de confianza, alguien que cumple las tareas, que la finaliza, que la concreta, que la termina.
fiel, alguien diligente, alguien que se esfuerza, alguien que da lo mejor de sí para que esa tarea pueda cumplirse con excelencia. Fiel. Y miren este último puntito de esto, para que podamos entender cómo servía Jesús, es tener una identidad sana. Juan 13, del 3 al 4, miren esto. Es la escena donde Jesús le lava los pies a los discípulos. Pero el versículo anterior, miren lo que dice. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido Dios y regresaría. Tenía bien en claro, tenía bien clarito quién era, quién no era, para qué estaba, para qué no estaba, cuál era su misión. Es muy difícil a veces, hermanos, poder ayudar a alguien si yo no tengo en claro ni quién soy. Si yo no tengo en claro para qué estoy. Cuando ahí están esas identidades que han sido lastimadas, que no han sido sanadas del todo, pueden empezar a aparecer pensamientos que no son de Dios. No porque si lo ayudo ahora va a creer que soy su sirviente. Pueden aparecer pensamientos de todo tipo. Pero si seguimos el ejemplo de Cristo, vemos que una identidad sana, cuando un hijo de Dios sabe quién es, sabe en quién ha creído, sabe el valor que tiene para Dios, sabe quién es como persona, como hombre, como mujer, como esposo, como esposa, como hijo. Cuando sabe, cuando eso lo tiene bien en claro, no hay temor, no hay dudas de si me tengo que embarrar un día, si tengo que hacer algo que a nadie le gusta, si tengo que ayudar a alguien que lo necesita en algún momento determinado. Identidad sana. Sabe quién es, sabe por qué actúa y tiene los motivos correctos. Es importantísimo. Porque ayudar y dar una mano y servir a alguien por motivos incorrectos, por más que hagamos muy buena obra, no va a agradar a Dios. Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento, que no lo incluí, si no me equivoco era el rey Amasías, que la Biblia dice que hizo conforme a todo lo que Dios quería, pero no de todo corazón, porque su corazón no estaba ahí, no estaba completo con esa tarea que estaba haciendo. Identidad sana. Ahora, vimos 4 cositas, cómo poder servir como Jesús, cómo poder reflejar el carácter de Cristo en esta área de servicio. Pero ¿saben qué? Como todo en la vida, aparecen siempre pequeñas cositas que nosotros ahora le podemos dar el nombre de obstáculos, si se quiere. Y les voy a mencionar 3 obstáculos que pueden aparecer o que ya han aparecido o que quizás están apareciendo ahora. Obstáculos para poder servir, y vamos a ver cómo superarlos brevemente. Un primer obstáculo que todos tenemos es el egocentrismo. Porque claro, estamos hablando que el servicio se trata del otro, se trata del que está al lado, se trata del que veo poco, se trata del que quizás no conozco, se trata del otro. ¿Y ese egocentrismo qué es? Es que cuando me miro yo, ¿cierto? Filipenses 2:4 nos dice, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. Claro, no está mal mirarse uno mismo, no está mal mirar tu necesidad, mi necesidad. De hecho, hay que hacerlo.
Hay que hacerlo, hay que ocuparnos de nuestras cosas, ocuparnos de nuestros asuntos, ser responsables, ser diligentes, esforzados, trabajar con excelencia. El problema está cuando miro solamente mis intereses. Eso es lo que la Biblia dice que está mal. Dios nos dice. Solamente el mirarnos nosotros mismos, eso es lo que Dios no quiere. ¿Y cuál es la solución? ¿Cómo los podemos superar? En el mismo versículo está. Pensando también en los demás. Considerando, teniendo en cuenta al otro. ¿Qué le pasa? ¿Por qué está así? Lo veo triste, ¿qué le pasa? Él no es así. Hace mucho no me escribe, algo le está pasando. Estaba desaparecido. ¿Dónde estás? ¿Qué andas? ¿En qué andas? Pensando en el otro. Y ahí una pregunta se me venía a la mente cuando estaba viendo esto. Y se las voy a hacer con todo respeto, de la misma manera que yo la entendí. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste atento a la necesidad de un tercero? ¿Cuándo fue la última vez que miraste y te diste cuenta de la necesidad de otro, de tu vecino, de tu amigo, de tu amiga? ¿Cuándo fue la última vez? Si me decís hoy o ayer, vamos a ver, dice la Biblia. Si me decís no me acuerdo, no hay problema. Dios nos va a ayudar. Otro obstáculo, perfeccionismo. Perfeccionismo. ¿Por qué es un obstáculo? Algo que a veces suena tan lindo. Nadie tuvo un compañero de trabajo, no, es que yo soy muy perfeccionista. Nombrándolo como si fuese una virtud. No como que, no, es que yo no me gusta que salga así nomás, tú tienes que salir perfecto. Bueno, te quiero decir, hermano, hermana mía, que no es una virtud ser perfeccionista, es un defecto. ¿Por qué es un defecto? Porque no hay nada perfecto. Porque si hay algo que es obra de hombres y de mujeres, nunca va a salir perfecto. Siempre le vas a encontrar algo. Siempre va a haber otro que le va a ver algo que no está bien o que podría haberse hecho de otra manera. El ser perfeccionista, y no lo digo yo, está estudiado, es así. Es un defecto. Fíjense lo que nos dice Eclesiastés 11, versículo 4. El que observa el viento no sembrará, y el que se queda mirando las nubes no segará, no cosechará. Otra versión nos dice, si esperas condiciones perfectas, nunca realizarás nada. Y claro, díganme cuánto es el momento perfecto para tener un hijo. ¿Cuándo es el momento perfecto para casarnos? ¿Cuándo es el momento perfecto para mudarte? ¿Cuándo es el momento perfecto para cambiar de trabajo? No existe. No va a existir. Entonces ese perfeccionismo, ese quedar mirándonos las condiciones perfectas, nos paraliza. Me bloquea. Porque estoy esperando que se delineen todos los planetas de una manera que no va a ocurrir. ¿Cómo soluciono esto? ¿Cómo lo supero? ¿Cómo intento superarlo? Actuando con valentía. Actuando con coraje, con esa valentía que viene del cielo. Señor, si esto es tu voluntad, pues yo sé que es por acá. No están las condiciones como yo me gustaría. Pero hay que hacerlo. Vamos por ahí. Me quedo pensando y analizando y no me permite avanzar. Me acuerdo cuando... Una cosita les cuento, cuando... Quizás algunos se acordarán.
cuando nos estábamos por casar con Cris, habíamos fijado fecha como un año atrás, ¿no? O ese año fue, no ese año. Bueno, la cosa que, como que en febrero, sí, pues fue ese año, principio de año, en febrero dijimos, año 2014. Nos casamos el 12 de octubre. ¿No? Había tiempo, estábamos en construcción la casa, ¿no? Como ustedes saben, hoy no es fácil, tampoco era fácil en ese entonces, nunca es sencillo. Pero ya estaba medianamente avanzado, faltaba relativamente poco. Y dijimos, bueno, en octubre nos casamos, pues ya está la casa, ya va a estar. ¿No? Amén, decíamos. Pasó el tiempo, empezaron a pasar las semanas, los meses. Problema con esto, problema aquello, problema acá, todos los problemas. Estábamos en septiembre y la casa no estaba. Estábamos entrando en octubre y la casa no estaba. Y no estuvo. ¿Qué hacemos? ¿Suspendemos? ¿Esperamos las condiciones perfectas? No, no dijimos eso, no. Si alguien me decía decir Eclesiastés, le revoleaba. Claro, en ese momento me citaba Eclesiastés 11, no, o sea, bueno, pero... Y bueno, había que casarse, ya está, nos casamos. Y Dios proveyó. Dios proveyó el lugar donde estuvimos apenas unos meses. Dios proveyó, fue muy bueno y muy buenas esas personas, son nuestros tíos. Pero Dios se encargó. Pero Dios ya teníamos, ese era el camino. No fue como queríamos nosotros, no fue... Pero fue más lindo porque vimos la mano de Dios de una manera que no esperábamos. Otro obstáculo que puede surgir en el servicio cuando estamos ayudando a alguien, ¿qué puede ser? El materialismo. Lucas 16:13 nos dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. En este tipo de punto de vista es cuando pueden aparecer pensamientos como: no, tengo que trabajar, estoy ocupado, tengo que proveer, tengo que producir, etcétera, etcétera. Me quita tiempo, ¿no? Porque el materialismo incluye también el tiempo, es los recursos. ¿Me explico? Entonces, cuando hay una mirada materialista, vemos al servicio, vemos la ayuda al otro, como que me resta. Me resta en mis finanzas, me resta en mi tiempo, me resta en mi calidad de vida, me resta en mi tiempo de calidad de familia. Me resta, me quita, no me suma, me está sacando. Y la verdad es que sí. Porque no se pueden hacer dos cosas, menos si sos hombre, ¿no? Como yo, no puedes hacer dos cosas al mismo tiempo. Quizás la mujer no me la pelea un poco más. Pero no, si estoy acá no puedo estar trabajando. No podemos estar en dos lugares al mismo tiempo. Entonces es lógico que cuando estemos ayudando a alguien, va a haber un montón de otras cosas que vamos a dejar de lado. Es lógico. Pero ¿cómo supero este obstáculo? Recordando quién es mi Señor. Porque dice, no podemos servir a dos señores, no podemos servir a las riquezas y a Dios. Entonces si yo recuerdo y digo, no, mi Señor no son los recursos de este mundo, mi Señor no es lo que este mundo dicta como bueno lo que tengo que hacer, mi Señor no es la producción, cuánto produzco, cómo uso mi Señor es Cristo, Jesús. Ese es mi Señor. Él es quien me provee, Él es quien está atento a mis necesidades, Él es quien vela por mi futuro. Él sabe y Él está viendo y Él me recompensará. Hermanos, cuando recordamos quién es nuestro Señor, podemos servir con más libertad. Yo creo que tendríamos que tener más temor de no servir, a que servir y dedicarnos tiempo para otra cosa. Por lo menos si en un momento resto cosas que yo considero importantes según los valores de este mundo y me dedico a ayudar a alguien,
por lo menos me puedo acercar en oración y decirle, Señor, ayúdame. Porque eso que tenía que hacer no lo pude hacer. Porque mi hermano estaba pasando hambre. Porque tenía frío. De lo contrario, ¿cómo me presento ante Dios? ¿Qué le digo? Vimos entonces, hermanos, brevemente 3 obstáculos que se nos presentan a la hora de servir. Egocentrismo, perfeccionismo, materialismo. Y vimos que una forma de poder superarlos es pensando en los demás, actuando con valentía y recordar quién es mi Señor. Y en este siguiente punto les quiero compartir una serie de ayudas prácticas para que podamos servir mejor. Ayudas prácticas, ¿sí? Para llevar a la práctica ahora nomás, cuando salgamos de acá. Fíjense, antes de entrar en esto, vamos a leer ahí Isaías 64:8, que nos dice que nosotros somos el barro y tú, dice, el alfarero. Todos fuimos formados por tu mano, ¿sí? Formados, nos dio forma. Job dijo en una oportunidad, tú me formaste con tus manos. Esto tiene que ver con entender que Dios es quien nos hizo como somos. Dios diseñó desde, lo dice David en el Salmo, tú formaste mis delicadas partes, las delicadas partes de mi cuerpo en el vientre de mi madre. Tan maravillosa son tus obras. Dios hizo de nosotros una creación tan maravillosa y única desde el vientre de nuestra madre y nos formó y nos dio cualidades muy particulares a cada uno de nosotros. Pero esa formación no terminó ahí, porque esa formación, también David lo dice en el Salmo, que cada día de nuestras vidas estaba registrado en tu libro. Entonces Dios nos fue dando forma, nos dio forma aún en el vientre de nuestra madre y nos siguió dando forma en nuestra vida, en nuestros días, en nuestro peregrinar por este mundo. Todo eso, lo que somos genéticamente, lo que somos biológicamente, sumado a todas nuestras experiencias, somos lo que somos hoy. Somos lo que somos hoy. Entonces esa formación, y acá vamos a ir viendo, tenemos una formación única y especial, que mientras vayamos avanzando, le quiero pedir por favor que vaya pensando en usted, en usted. Si yo le hablo de formación espiritual y hablamos de dones, porque queremos saber dónde servir mejor, ¿no? Porque estamos hablando de qué es servir, cómo sirvió Jesús, cómo superar los obstáculos. Y usted me está diciendo seguro ahora que bueno, Martín, tengo unas ganas de servir tremenda, ¿no sabés? Pero ¿dónde sirvo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo ayudo? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y esas respuestas tienen que ver con la formación de cada uno de nosotros, tienen mucho que ver. Porque Dios te formó espiritualmente, Dios te dio dones, Dios te dio capacidades espirituales únicas cuando llegaste a Cristo y que hay que descubrirlas. Hay que descubrirlas para poder ayudar a los demás. ¿Qué dones tengo y cuáles no? Y hermano, te quiero simplemente decir a modo de frase que nos necesitamos. Nos necesitamos. Los unos a los otros. Nos necesitamos. Yo te necesito. Nos necesitamos entre todos. Porque nadie puede llevar a cabo lo que Dios quiere en este mundo de manera solitaria. Por eso está el cuerpo, por eso es la iglesia. Si te hablo de formación del corazón, ¿sabes qué? Dios te hizo de una manera que tu corazón arde por cosas que el mío no. Tenés pasiones en tu interior que las podés saber o quizás no. Hay pasiones sanas, vamos a aclarar, ¿no?
Hay pasiones, ¿sí? Hay pasiones buenas, de las que son dignas de reconocer. Hay pasiones lindas, pasiones buenas, que arden en tu corazón, que tenés ganas de hacer, que tenés deseos de ayudar en algo, que seguramente yo no o los demás no lo tienen. Porque Dios te hizo con ese corazón especial. Dios te dio gustos, deseos, intereses, anhelos, por cosas que seguramente los demás no. ¿Sabés cómo nos podemos dar cuenta si es realmente una pasión profunda? Si pasa el tiempo y eso no se va. Pasan los años y es lo mismo. Tenés los mismos deseos como el primer día. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta? ¿Qué disfrutás? ¿Pero qué disfrutás de verdad? Los profesionales lo llaman, a veces cuando uno hace algo que le gusta tanto, entra en un estado de flow, le llaman algunos, que es ese estado que perdés la noción del tiempo. Vos estás haciendo algo y te perdiste, te olvidaste del celular, te olvidaste de la hora, te olvidaste de comer, te olvidaste, porque te lo disfrutás tanto, que perdiste noción de la realidad muchas veces, porque estás haciendo algo que te apasiona de verdad. Esa respuesta solo la tiene usted. Y se va a dar cuenta porque, miren, leyendo el libro, que ya tiene algunos años ahí en la biblioteca, en esa parte del libro, pues pregunta el autor, ¿qué te apasiona, no? Y yo respondí y puse 2 cosas. Y esas 2 cosas se mantienen al día de hoy. Pasan los años y la pasión no cambia. Y Dios tiene mucho que ver en eso. Otra formación, hermano. A ver, su formación laboral. Su formación laboral, y yo le pido que lo mire en sentido amplio. Porque usted me va a decir, no, pero si yo trabajo hace 20 años en el mismo lugar, no tengo más experiencia. No, pero seguramente es muy probable que si usted empieza a hacer memoria, ¿no? Cuando usted era niño, niña, adolescente, quizás ya le encargaron algo, algún trabajito, alguna tarea en el hogar, y usted se va dando cuenta de esas cosas que usted fue aprendiendo, quizás con su papá, con su mamá, con algún hermano, con algún tío, y usted va aprendiendo cosas. Usted se fue adquiriendo capacidades y habilidades a lo largo de su vida, quizás habilidades sociales, habilidades técnicas. Todo eso tiene que ver con su formación, cómo... Cuando era adolescente, 18 años, adolescente, ¿no? Cuenta con... No, más o menos. Cuando era adolescente, saliendo de la adolescencia, no sabía qué hacer de mi vida, honestamente. ¿Qué vas a estudiar?, me decía mi mamá. ¿Qué sé yo? Hay que estudiar. Pero yo quería estudiar porque había tenido, unas experiencias laborales y no me gustó. La pala pesa mucho. Dije, no hay que estudiar. Pesa más que la lapicera. Trabajé en un lavadero de autos. Mucha humedad, frío, no hay que hacer algo. Fue así que entré a la policía, a los 18 años. A la escuela de oficiales, me recibí, trabajé un tiempo, después cambié de trabajo, pero ¿a qué iba? En ese momento, muchas veces me pregunté, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Me estoy aguantando esto? ¿Qué necesidad? ¿Que me manden para acá, para allá? Pero Dios tenía sus planes. Dios trabajó mucho mi carácter en esos años. El carácter, el respeto a la autoridad, la obediencia. ¿Por qué les cuento esto? Porque a veces uno en su momento quizás no sabe por qué pasan esas cosas y después con el tiempo como que todo va tomando otra forma, otro color. Por último, hermanos,
formación en las experiencias. Porque usted, como todo el mundo, seguramente tuvo experiencias familiares, experiencias vocacionales, en la educación, en las relaciones, en el noviazgo, en el matrimonio, con los hijos, con los padres, que hicieron que usted sea quien es hoy. Y en esas experiencias también entran las dolorosas, las que no nos gustan, las que no nos gustan recordar, las que preferimos olvidar, las que a veces deseamos que nunca hubiesen pasado. Pero aún eso, aún esas experiencias, Dios estaba en control. Dios estaba en control. Y Dios espera que de esas experiencias que todos tuvimos, las buenas, las lindas y las otras, que las usemos para entender cómo nosotros estamos formados en nuestro corazón y para así poder ayudar y saber cómo ayudar. Porque solamente aquel que pasó por esa tragedia, solamente aquel que pasó por ese dolor tan profundo es capaz de ayudar al que lo está pasando hoy. Por esto te podemos abrazar, oramos por vos, pero cuando aparece ese que conoce ese dolor, te va a abrazar de una manera distinta. Hermano, todas esas experiencias, sin duda pueden ser bien usadas por Dios para ayudar a los demás. Hermanos, y con esto terminamos. Si quieren pasar los músicos, esta es la conclusión del mensaje de hoy. Les quiero dejar un desafío. Es un desafío porque no es natural. No es natural querer ayudar a alguien en necesidad. No es natural renunciar y resignar nuestros tiempos, nuestros recursos, nuestro bienestar por el bien del otro. No es natural. No sale solo. No sale del corazón humano. No sale de la naturaleza humana caída y que todos conocemos y en parte tenemos. No sale. No es natural querer ayudar a alguien. No es lógico, no entra en nuestra mente humana caída, no entra en nuestro corazón egoísta. Compartir de lo nuestro para darle al otro. Dejar de tener tanto y tener menos para poder ayudar al otro. No entra, no es natural. Entonces, si esperamos que salga solo el deseo de ayudar a alguien, vamos a estar esperando y nunca va a salir una mano de nosotros. Nunca va a salir un recurso para el otro. Nunca va a salir un tiempo de escucha. Nunca va a salir ese tiempo de mate a veces. ¿Sabes cuántos corazones se sanan con una pava de mate? Y con un amigo honesto, que sea siervo, que sea hijo de Dios. Una amiga que tenga un corazón transformado por Dios y con una pava de mate de por medio, charlemos un poco. ¿Qué te pasa? Contame. Ahí el corazón se sana. Es ahí. A veces pensamos que tenemos que hacer grandes eventos y grandes cosas, ¿no? Hay que ver cosas sobrenaturales acá en el templo para poder creer o para que pasen cosas milagrosas. Y está bien, Dios lo puede hacer, quizá en un momento lo ha hecho. Pero hermanos, el servicio es en todo tiempo. El servicio es en la casa. Es en la mesa de tu hogar. Es en el auto cuando acompañas a alguien. Es cuando lo llevas. Es cuando te cruzas con alguien en la calle. Es ahí. Porque si hay un corazón de servicio, vas a servir en todo tiempo. No vamos a servir solamente en la iglesia, porque en la iglesia todos servimos, es lindo. Decimos, ¿sabes qué? Vamos a ir tal día, tal hora a hacer tal cosa. Listo, amén. Y venimos todos lindos, perfumados, con todas las cosas preparadas, y hacemos lo que hay que hacer y nos vamos. Acá en la iglesia es fácil y es lindo. Y sigamos haciéndolo, por favor. Hagámoslo más y mejor. Pero cuando hay un corazón de servicio,
Yo sirvo en todo tiempo, en todo momento. No distingo entre mundo e iglesia. No distingo entre lo religioso y lo secular. No distingo, porque el corazón de servicio está adentro. Entonces puedo tener la capacidad de entender y de ver una necesidad en la iglesia, en la esquina, en mi trabajo. Esa es la idea. Hermanos, que busquemos tener un corazón de servicio, un corazón servidor. No meternos en algún ministerio solamente. No, porque la iglesia tiene ministerio, de paso les cuento. Y hay necesidades, y si usted quiere, va a ser bien recibido. Porque hay necesidades y se necesitan manos. Si usted lo quiere, puede hacerlo y acérquese a los pastores, al líder del grupo, acérquese para poder ayudar y en todos los ministerios, las tareas de servicio que tenemos. Pero el servicio es mucho más que eso. Es mucho más que un ministerio. Es su corazón. Es nuestro corazón dedicado al servicio de Dios a través del servicio de los demás. Y les digo desafío, porque sin dudas es algo que Dios quiere hacer. Es algo que Dios anhela hacer en sus hijos, es algo que Dios anhela ver en su iglesia. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a decirle en oración privada: Señor, crea en mí un verdadero corazón de servicio? Hace que yo, con todas mis debilidades, con todos mis errores, pueda tener un corazón de servicio como vos querés. Es un desafío. Te invito a que ores. Y si ese es tu deseo, que te sumes a la oración que vamos a hacer para poder orar por esto. Para pedirle a Dios que haga un milagro, otro milagro en nosotros y que cree un corazón de servicio en nosotros. Oramos. Te dejo un minuto para que usted pueda expresarse con libertad y en privado. Y le diga a Dios lo que hay en su corazón. Señor, hoy hemos escuchado que vos anhelás una iglesia que tenga un corazón de servicio. Hemos escuchado que cada uno de tus hijos debería buscar tener un corazón que esté dispuesto y disponible a ayudar a los demás. Y reconocemos en esta noche que eso no sale naturalmente de nuestro corazón engañoso, porque nos miramos a nosotros mismos, porque ponemos excusas muchas veces. Porque pensamos que el ayudar a otro es una pérdida de tiempo. Pero Señor, también hemos entendido que vos anhelás una iglesia que sirva. Una iglesia que esté dispuesta a no solo mirarse a ella misma, sino mirar a los demás. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a aceptar este desafío de buscar tener un corazón de servicio, un corazón que quiera servir, que quiera ayudar, que esté dispuesto a dar una mano a quien lo necesita.
Vos querés tener esa iglesia, Señor. Y yo quiero orar para que vos puedas ver en tu iglesia, en esta casa, en nosotros quienes estamos hoy acá, que hay corazones honestos, que reconocen sus debilidades, que reconocen sus defectos, pero aún así están dispuestos a levantar sus manos al cielo y decir: Señor, hacé en mí un corazón que te sirva. Crea en mí un corazón que anhele servir. Hacé de nosotros, Señor, una iglesia, tus hijos, un grupo de hermanos, que cuando ve una necesidad no mire para otro lado. Haz eso en nosotros, Señor. Haz eso en nosotros para que tu nombre pueda ser engrandecido en este lugar. Haz eso, Señor, para que cuando vos nos mires, te puedas alegrar de lo que estás haciendo en tu iglesia y de cómo tus hijos responden a tu palabra. Ayúdanos, Señor, y te doy gracias. Gracias porque estás haciendo en esta casa corazones que miran a los demás. Corazones que están dispuestos a ayudar. Hijos e hijas de Dios que cuando ven una necesidad no dudan en dar una mano. Gracias, Señor. Gracias por mis hermanos. Gracias por esta casa. Gracias porque vos estás trabajando en esta familia y te damos gracias, Dios. Gracias porque es lindo, es bello, Señor, ver cómo vos estás transformando a tus hijos. Señor, queremos ser hijos que crecen, hijos que maduran, hijos que no solo esperan, Señor, ser bendecidos, recibir bendiciones, sino estar dispuestos a ser canales de bendición, ríos de agua viva por los cuales tu bendición trasciende sus vidas y alcanza a los demás. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Te agradecemos y te damos un aplauso para honrar tu nombre, Dios, en esta noche. En el nombre de Jesús.